Bueno, yo hoy tengo la energía nivelada, así que vamos a pausarnos un ratito para poder adentrarnos en esta columna de justicia social que les adelanté, que es sobre el porqué y el para qué de las cárceles. Así que nada, lo voy a desarrollar con tiempo, ya que hoy hay tiempo, algo sumamente importante y valioso. Bueno, para hablar de la cárcel tal cual como la conocemos hoy, primero tenemos que ubicarnos en la historia económica, política y social. Segundo, tenemos que buscar el origen del delito. Y solo así vamos a poder aproximarnos al porqué de la cárcel y para qué sirven. Creo yo que también va a servir este recorrido para comprender por qué se le adjudica a las agencias de criminalización selectiva, por qué unos van a parar este depósito con barrotes y otros corren con una suerte distinta, aun cuando estén dadas las mismas condiciones. Quédense con eso. ¿Lo escucharon? Sí. Bueno, antecedentes históricos. En la Edad Moderna comenzó la transición del modo de producción feudal al capitalista, lo que implicó una gran transformación en el orden social. En el terreno de la economía se produjeron cambios, ya que se pasa de la producción agraria a otra de carácter mercantil. Hoy, locutora, te vas a hacer un festín con esta columna. Los reinos, como tales, dejaron de ser reinos para pasar a ser estados-nación. Luego, con la revolución industrial, se realimenta este proceso y como resultante se nos presenta una primera cuestión que no es menor. Y esto tiene que ver con la producción de un sujeto o de un hombre nuevo y funcional al emergente orden social. Este fue, digamos, el terreno propicio para la aparición de ciertas y determinadas instituciones que no son para nada inocentes. Y te quiero preguntar, ¿qué instituciones pueden llegar a ser? ¿A mí? Sí. Ay, me mato, me quedé con lo de los feudos. Los feudos, reina, me quedó eso dando vuelta en la cabeza. Los reinos siguieron existiendo, no sé nomás fueron los feudos. ¿Qué instituciones? La iglesia. Sí, no, la iglesia ya existía. La iglesia ya existía, claro. La iglesia ya existía. Sí, me imagino que hablarás de las cárceles. Voy a hablar de las cárceles, pero tiene como un paralelo también con la aparición de las fábricas por todo este pasaje, de los hombrecitos proletarios que trabajaban en la tierra. A nivel económico venimos. Claro, a Okay. nivel económico, político y social. Sí, cuando digamos es la revolución industrial y es el cambio, digamos, donde empieza el capitalismo. Exactamente, ese pasaje, ¿no? Y toda esta, digamos, la burguesía. Claro, ¿no? Pero todo este pasaje del campo a la ciudad y con ello también cómo se van transformando las reglas de trabajo, las reglas de consumo, las reglas de producción en definitiva, ¿no? La fábrica se entendía como causa generadora de un cambio rotundo en la forma de vivir del proletariado, originado en esta migración, como bien decíamos, de poblaciones que pasan de vivir en el campo a vivir en grandes ciudades. Que lo de proletariado viene de prole. Sí. Porque justamente no había leyes laborales, entonces en realidad toda la familia laburaba en la fábrica. Niños, madre, padre, todo venga para acá. Entonces de ahí la prole y lo de proletariado. Muchas gracias por el aporte. Y las escuelas, como institución educativa, creadora de ciudadanos que aprendieran a vivir en sociedad bajo los lineamientos establecidos en las normas. En este marco, digamos, en los que muchos hombres se encontraban en las fábricas, las infancias en las escuelas y las mujeres, ¿en dónde según la historia? En las casas, cocinando y cosiendo. Y las mujeres en el hogar quedaron fuera del sistema personas que tenían más dificultades para adaptarse. ¿Que quiénes podían llegar a ser? Dale, díganmelo. Cualquier persona no estuviera apta, por ejemplo, para trabajar. Sí. 400 millones de horas por día cuando no había leyes laborales, nuevamente lo digo. Básicamente los pobres, los enfermos, los vagabundos, los viejos, los huérfanos, las prostitutas y los locos. Porque, perdón, hago un paréntesis, digamos, con todo este cambio del paradigma socioeconómico, digamos, y con lo que es la Revolución Francesa y los supuestos aires de libertad y todo lo que ya sabemos, se supone que todas las personas somos capaces de vender nuestra fuerza de trabajo y de tener una vida según lo que nos pide la sociedad, ¿no? Ordenada. Quienes no entren dentro de eso es porque no entran porque no quieren, digamos, es como una pseudo meritocracia. Exactamente, y está buenísimo este puntapié que acabas de darnos, porque ahora nos vamos a adentrar, digamos, en este nuevo entorno socioeconómico, cómo es que aparece el delito, ¿no? Si estamos diciendo que hay todo un cambio y un pasaje en los modos de producción, básicamente estamos hablando del surgir de este capitalismo, que también, digamos, fue
moviéndose y en la medida que van pasando los años este capitalismo se pone cada vez más hostil, pero convengamos que todo se trata también de la propiedad privada, ¿no? Entonces, con el correr de los años siguieron apareciendo cambios, como por ejemplo crecimiento de las industrias, segmentación del trabajo, terciarización de las economías, que hicieron que las personas, y quédense con esto, tuvieran que adaptarse forzosamente. ¿Sí? Quédense con el forzosamente. Y otras personas perdieron sus empleos, otras pasaron a integrar grupos con dificultades para insertarse en la sociedad y entonces recurrieron a lo que hoy conocemos como delitos, ni más ni menos que para satisfacer sus necesidades. De esta forma es que a mitad del siglo XVIII surge la cárcel como un espacio segregativo más importante, mejor dicho, para el tratamiento de las desviaciones. Amo usar la palabra desviado cuando estoy hablando de criminologías y de cárceles. Y justamente aparece como un instrumento que al tiempo que humaniza las penas, porque antes, digamos, existía el castigo corporal, y se pasa a la pena privativa de la libertad, al mismo tiempo, y entre comillas humaniza la pena, ¿no? Se adecuaba a los cambios en el proceso productivo, incorporando elementos disciplinantes para la moralización de las clases subordinadas, que un poco tiene que ver con este puntapié que diste, ¿no? Persona que no se podía adaptar porque la adaptación era forzosa, porque los cambios eran muy abruptos y que no cumplían con los estándares socioculturales y los valores y las normas, quedaba desplazado. Y quedaba desplazado bajo la condición de una persona desviada o anómala que no podía cumplir con estas normas de conducta y que entonces había que hacer algo con esto, ¿no? En términos de moralización o en términos de volver a corregirlo y ponerlo en el caminito para que, digamos, pueda seguir con todos estos cambios y todos estos movimientos. Así las cosas a lo largo de la historia, cada estado en todos los países del mundo fueron reaccionando de modos diversos con estas conductas, aplicando correctivos para reconducir los comportamientos desordenados, ¿sí? Antes de la fase moderna, y digo fase moderna, muy entre comillas, ¿no?, de la pena privativa de la libertad, existieron 1000 formas de castigo que tienen que ver con el descuartizamiento, la escuché un ahí de fondo. Fue Belu. Bueno, la crucifixión, la lapidación, la mutilación de los cuerpos, la exposición pública, los trabajos forzados. Antes las penas eran públicas, eran en las plazas. En la Plaza ¿Sí? Mayor, claro, te colgaban en la Plaza Mayor. Exactamente. También había, digamos, ahí una división mundial del trabajo, todos los países, digamos, entran en esta lógica, el capitalismo se va haciendo cada vez más feroz a lo largo de los años. Por supuesto, todavía estamos en el siglo XIX, es todo muy antiguo. Y también para mí esto tiene que ver también con una consecuencia de que los países dejan la esclavitud. No, supuestamente, legalmente deja de haber esclavitud, pero se encuentra otra manera más visible y bonita, por así decirlo, de que las personas sigan siendo esclavas a un sistema. Como camuflada la violencia, Claro, ¿no? exactamente, porque esta persona que no podía adaptarse al sistema y por ende terminaba, por ejemplo, en una cárcel, o termina, por ejemplo, en una cárcel, es consecuencia de un sistema, es consecuencia de un montón de sucesos sociales que acontecen en su época y que le acontecen, digamos, a sus generaciones anteriores. Voy a quedarme con esto como paréntesis para algo que voy a decir al final, que quienes van a parar a la cárcel son consecuencia de un sistema. Quédense con eso, después al final volvemos. Bueno, con todos estos movimientos y esfuerzos para la adaptación, esta adaptación forzosa, comienza a surgir una intensa preocupación por anular el crimen por medio de la utilización de la prisión, esta vez entendida no como castigo corporal, no como castigo, sino como una forma de detención. Uno de los problemas, entre tantos otros que aparecen, es que este modelo fue exportado, porque estábamos hablando de Europa, ¿no? Entonces este modelo fue exportado a los territorios colonizados para garantizar, entre otras cosas, la gobernabilidad y el control absoluto de las fuerzas. En Argentina, por ejemplo, la primera cárcel fue construida en el Cabildo en el año 1608, luego de la conquista casi 200 años antes de la Revolución de Mayo y mucho antes de la creación del Estado-Nación. Y estaba destinada justamente a castigar la rebeldía, la organización popular, los delitos contra la propiedad privada y también los casos de alienación, ¿sí? Los que tiempo más tarde da lugar a la psiquiatría para encerrar también esos cuerpos en otras instituciones llamadas manicomios, pero que, sin embargo, siguen con lógicas y finalidades muy similares al resto de las instituciones que ya nombramos, ¿sí?
y las repito, la escuela, que no es inocente, la fábrica, que tampoco es inocente, la cárcel y el manicomio. Por ahí las primeras dos tienen que ver con una socialización, ¿no? Primaria, secundaria, de las que habla la sociología, pero siguen lógicas, digamos, bastante similares en cuanto a los controles, a las vigilancias, que en algunas están más solapadas, ¿no? Yo pienso, la escuela tiene muchos recursos y muchos instrumentos disciplinantes y de control y de vigilancias. Las llegadas tardes, las notas, qué sé yo, los premios y castigos de los docentes, las figuras de autoridad, los preceptores, ¿no? Las actas. ¿Las qué? Las actas. Las actas, sí, exactamente. También desde los planes de estudio, digo, o sea, los planes de estudio están hechos en base a un cierto... están hechos, digamos, en base a un cierto disciplinamiento, o no sé si disciplinamiento es la palabra, pero sí, digamos, todo lo que vos estudiás en la escuela tradicional tiene que ver con una supuesta formación para que es funcional. Exactamente. Lo meritocrático. También lo meritocrático, sí, pero sobre todo esto, ¿no? Como que estas instituciones inicialmente se crean persiguiendo una finalidad que con el correr de los años y con un montón de movimientos, ¿cómo puede ser que, digamos, se sigan basando en los mismos esquemas de supervisión, control, disciplinamiento y vigilancia, ¿sí? Donde de alguna manera, digamos, son necesarias para la socialización, o se entiende que son necesarias para, digamos, aprender a acatar las normas de convivencia, ¿no? De cada una de las sociedades, pero que sin embargo bien podrían llevarse a cabo bajo otros esquemas, ¿no? Porque digamos en esto de las notas, las faltas, las represalias, los preceptores, las figuras de autoridad, hay algo que, digamos, en la inconsciencia de cada uno de estos sujetos, en estos trayectos de socialización justamente, se van adentrando. Sí, en la construcción del pensamiento. Sí, y de los cuerpos. Exacto. De los pensamientos y de los cuerpos. Bien, entonces, lo que iba a decir es que las cárceles, esta cárcel de la que hablaba, ¿no? La de Argentina, también funcionaba, la primera, la del Cabildo en 1608, también funcionaba como reclutamiento de la mano de obra esclavizada y necesaria para batallar y construir la nación, ¿sí? Entonces, empiecen a pensar esta relación que hay, ¿no? Del uso de estas instituciones y de quiénes iban a parar a estas instituciones y por qué no otros, ¿sí? Obviamente quienes podían eludir el encierro eran los propietarios, eran personas con poder adquisitivo y allegados al poder político, ni más ni menos que igual a hoy, ¿no? Yo decía que esta columna iba a servir de alguna manera para entender las agencias de criminalización y la selección, ¿no? Quienes inicialmente caían en la figura de los delincuentes, y si nos lo ponemos a pensar a hoy, es exactamente lo mismo, ¿no? Termina sucediendo que por más de que las condiciones estén dadas en igual situación, por ahí uno va a parar a la cárcel y otro no. O por qué se persiguen determinados delitos y otros no, ¿no? Porque hay un interés mayor en la acción pública de las fiscalías de perseguir tales personas o tales delitos y otros no importan tanto. Porque las cárceles al día de hoy están llenas de personas que cometieron delitos de robo, delitos de hurto, y no así para otros delitos que tienen que ver, por ejemplo, con la integridad física o sexual, ¿no? Según la Revolución Francesa somos todos iguales ante la ley, pero claramente no somos todos iguales ante la ley y sigue pasando hoy en día. Sí, y sobre todo, pienso yo, ¿no? En todos los delitos que son económicos, que son complejos, que son transnacionales, teniendo los estados los recursos suficientes para perseguirlos, incluso también porque todos estos delitos, como se los conoce como delitos de cuello blanco, no pasa nada. ¿Y por qué también se siguen generando normas en función? Delitos de cuello blanco, y sí. ¿Y por qué se siguen generando normas, ¿no? Normas procesales, como la ley del arrepentido, por ejemplo, ¿no? Que vienen a caer justo en este marco del que estamos hablando. Entonces, para personas racializadas, empobrecidas, desviados, borrachos, personas que se negaban a trabajar, prostitutas, la prisión funcionaba y funciona como disciplinamiento y amenaza permanente y destino obligatorio.
Así las cosas, las cárceles fueron parte del proceso de colonización, y esto es muy importante resaltarlo. Se construyeron con el fin de crear una nación que sea blanca, que sea sana, que sea heterosexual, que sea higiénica y que sea normalizada. Hoy las cárceles siguen mayoritariamente habitadas por personas que son racializadas, que son empobrecidas, que son marginalizadas y abandonadas por el Estado. Y que funcionan como ejemplificación y descarte, como esta expresión me encanta, caja de la policía, y como control de la población en función de un higienismo social. Y ahora voy a hablar un poquito de qué es esto del higienismo social. Hay un montón de teorías que tratan de explicar la delincuencia y que tratan de sostener el funcionamiento de las cárceles. Esto de higienismo social tiene que ver con terminar con la pobreza, el hacinamiento, la suciedad. Hay otras teorías como la del labeling approach o la teoría del etiquetamiento, que un poco tiene que ver con esto, ¿no? Con una mayoría social que sí siguen la norma, pero que etiquetan a un otro, ¿no? Con una connotación negativa por alejarse de las normas social y comúnmente aceptadas. Y estos son, digamos, en términos teóricos parece como muy elaborado, pero en términos llanos es claro, o sea, son... Odio usar la palabra minoría, porque qué es una minoría y qué es una mayoría y para quién, pero hay un montón de ejemplos de grupos sociales y de actores políticos que no cumplen con las normas. O por ejemplo la heteronorma, ¿no? Como para dar un ejemplo llano, ¿no? La gran persecución y criminalización que hay para mujeres trans, varones trans, ¿no? Para dar un ejemplo. También el positivismo, ¿no? Que ese es uno de los primeros, si se quiere, de las primeras teorías, que tiene que ver con esto, ¿no? Como que tenían que encontrar o determinar en los cuerpos de las personas algo que estuviese insano, enfermo o mal formado para darle una explicación a ese accionar y a eso de cometer delitos, ¿no? Si no lo podían explicar por los contextos y por las sociedades, bueno, entonces había que explicarlo a través de los cuerpos. Y con todo esto, y para ir cerrando, y qué bien que estuve de tiempo, porque son las 22:19 minutos, lo que quiero sembrar es tal vez una pregunta o una duda para que se queden pensando, y si está bien referirse a la cárcel en términos de fase moderna, o sea, la cárcel como la conocemos hoy, en estos términos, ¿no? Como de fase moderna y en oposición al castigo corporal, cuando bien sabemos que, digamos, las personas que habitan los contextos de encierro viven completamente hacinadas, mal alimentadas, despojadas del acceso a todos sus derechos, porque el único que pierden, digamos, es la libertad ambulatoria, pero sin embargo el resto de los derechos también se ven vedados. Entonces, ¿eso no cae en el cuerpo de las personas? Me pregunto yo. Primera cuestión. ¿Y cuál es el desafío que también tenemos por delante con una justicia que está ligada al castigo, ¿no? Y que sigue reproduciendo prácticas punitivas y que también da lugar a esta cultura de control y de vigilancia, ¿sí? Y si se quiere también a un poder ejecutivo que de alguna manera a través de los distintos ministerios sigue dando lugar a estas prácticas culturales de control y de vigilancia, ¿no? Ya sea en las distintas instituciones que fuimos nombrando. Y sobre todas las cosas también qué relación intrínseca hay, ¿no? Entre los intereses de sostener estos sistemas de valores, una cultura hegemónica y también la selectividad con la que se siguen aplicando frente a estos grupos que por ahí tienen valores culturales y sistemas de creencias que son diferentes a lo que te imponen, ¿no? Porque la persecución, pienso en el ámbito del rock, por ejemplo, ¿no? La gente pobre, porque la gente pobre, como para agruparlo, ¿no? Muy entre comillas, porque es muy estigmatizante lo que acabo de decir, es como el caso más común, ¿no? Lo que más se escucha, lo que más se lee, de lo que más se habla, pero también hay otros grupos ideológicos que no siguen con patrones culturales hegemónicos y que frente a eso se los criminaliza y un montón. Pueblos indígenas, por ejemplo. Pueblos indígenas, sí. Digo, seguimos yendo a recitales de rock, salimos y tenemos a la policía con un celular clavado en el medio y vestidos con la cabeza de tortuga y con el... Ojalá fuese la policía, porque es gendarmería. Claro, como esperándonos como si postas estuviéramos En el último recital de La Renga vos me dijiste algo curioso para traerlo a la mesa, digamos que viene al caso, y es ponerse a pensar por qué, o sea, cuando vamos a un recital de rock,
te minan las calles aledañas con ni más ni menos que gendarmería, ¿no? El uso de la fuerza pública. Y cuando de repente toca, no sé, dígame alguna banda, Cualquiera, cualquier digo, banda, no no sé, sé. Ricardo Arjona. Sigue tocando Ricardo Arjona. Sigue tocando. ¿Existe todavía? Sí, existe. Hizo varios Movistar Arena, tiene un par de machiruleadas, las hizo todas. Entonces, Completa. ¿por qué en esos casos no? ¿Me explico? Así que, bueno, básicamente este es el recorrido histórico del por qué y el para qué de las cárceles, y sobre todo quédense con esto de si verdaderamente podemos hablar de la pena privativa de la libertad como la fase moderna, o de las cárceles como las conocemos hoy como una fase moderna y en contraposición al castigo corporal, cuando sabemos que por lo menos hay que debatirlo, ¿no? Y ver cómo transformarlo. Gracias, Nerita. Impecable como siempre.